Disponemos nuestros corazones a recibir la palabra que nos exhorta, nos consuela y capacita, y que se encuentra en Éxodo 33. Leeremos el versículo 11 y de ahí Éxodo 33, 18 al 19. Se va a leer en la versión Dios habla hoy. Y escucha y dice de esta manera: Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla como un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Y del versículo 18 al 19 del capítulo 33 dice: Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor contestó: Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, tendré compasión también de quien yo quiera. Pedimos al Señor que su Espíritu Santo dirija a Edgardo, le dé sabiduría, abra sus labios en la proclamación de la palabra y disponga nuestros corazones a recibirla. En esta hora dejamos a nuestra pastora con unas palabras. Hermanos y hermanas, los niños y las niñas, nuestra niñez pasa con sus maestros y maestras a los salones para recibir el pan de la palabra del Señor y tener esa experiencia también de formación cristiana. Así es que consagramos este espacio para que ellos puedan pasar y ellas puedan pasar. En esta mañana, como les dije al principio, el Señor nos regala la oportunidad de compartir este púlpito con nuestro hermano Edgardo Vega, un hermano que junto a su esposa Joanska se han hecho miembros de esta iglesia, vienen de la iglesia nuestra en el sector Brecha del pueblo de Guaynabo, y anteriormente su experiencia de acercamiento a la iglesia Discípulos de Cristo había sido en nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Calley. Así es que han estado en estas iglesias nuestras desarrollando una fe robusta, madura, y el Señor los ha ido llevando, ¿verdad?, a través de estos años en los caminos de su voluntad. Por distintas razones que ellos han compartido ya con nosotros, el Señor los ha traído en medio nuestro y han sido de gran bendición. Edgardo se desempeña como abogado de profesión. Junto a Joanska tienen una preciosa hija, ella, que tiene un ministerio musical. En algún momento le invitaremos y le tendremos aquí para que bendigan la iglesia a través de esos dones musicales que el Señor le ha prodigado. A su vez, Edgardo comenzó su jornada de estudios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico este pasado año. También damos gracias a Dios por eso. En esta mañana vamos a escuchar lo que el Señor tiene a través de su siervo, a través de la proclamación de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Empezamos con una breve oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este manjar que tú nos has brindado hasta este momento. Esta presencia de tu Espíritu que se siente entre nosotros, Señor. Y te pedimos en esta mañana que de mi boca solamente salga palabra tuya, Señor. Y que esa palabra sea escuchada, que esa palabra sea entendida y sobre todo que esa palabra sea vivida. En el nombre de Jesús, amén. En el año 1927, el huracán San Ciriaco pasó por Puerto Rico. En el año 1931, el huracán San Nicolás tocó nuestra isla.
En 1932, el huracán San Ciprián devastó nuestro país. Esa década de los años 30 encontró a un Puerto Rico lleno de miseria, de enfermedad, de tuberculosis, de malaria. Puerto Rico estaba en medio de una ocupación militar camino a la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro país era un gigantesco cañaveral propiedad de corporaciones extranjeras. Prevalecía la corrupción política y moral. Y un diciembre de 1932, un laico que se llamaba Lolo Castro, una laica que se llamaba Ezequiela Román, y el hijo de doña Ezequiela, Florentino Santana, que era pastor de 2 iglesias discípulos de Cristo, decidieron reunirse a la hora de almuerzo todos los días en el templo de la calle Comerío a orar y a clamar a Dios por la situación que nuestro país estaba viviendo. Y poco a poco, algunos hermanos y hermanas empezaron a llegar a la iglesia al mediodía, hasta que la mayoría de la congregación se reunía para clamar al Señor. Y eso se extendió a través de la convención de las iglesias discípulos de Cristo de ese año, 1933, a todas las iglesias de nuestra denominación. Y empezaron a ocurrir manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Alcohólicos dejaron la bebida. Prostitutas fueron rescatadas. Hubo sanaciones. Comunidades enteras empezaron a ser transformadas. Y la iglesia creció por medio de esa manifestación extraordinaria del Espíritu Santo y del servicio que surgió de ella. Eso se conoció como el avivamiento de 1933, que estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado. Y eso nos lleva al texto de esta mañana, que voy a leerlo en Dios habla hoy, y voy a leer un poquito antes, empezando en el verso 7 del capítulo 33 de Éxodo. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Y en el verso 11 dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Y voy a saltar al verso 18, donde dice, déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Y delante de ti pronunciaré mi nombre. Gracias al Señor por esa palabra que nos edifica. Y en el libro de Éxodo sabemos que el pueblo de Israel había estado sometido al abuso de poder y a la violencia del pueblo de Egipto, de Faraón y el pueblo de Egipto. Y Dios había escuchado el clamor de su pueblo y los sacó de Egipto y los estaba conduciendo a través del desierto bajo la dirección de Moisés. Y vemos en el texto que leímos que Moisés hablaba con Dios y Dios le daba instrucciones para guiar a su pueblo. Y cuando me encontré con este texto hace más o menos 2 meses, en la lectura usual de mi plan de lectura de la Biblia, me puse a pensar, eso eran como reuniones de trabajo. Moisés y Dios se reunían
en el tabernáculo o tienda de reunión para que Moisés escuchara qué era lo que Dios quería que él hiciera como líder del pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba ahí adentro de ese tabernáculo? Allí Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y eso me dio a mí en la cara, realmente, cuando leí ese texto, que allí Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y me tuve que preguntar, ¿qué es estar cara a cara con Dios? ¿Qué es estar cara a cara con Jesús? ¿Acaso se trata de una experiencia mística que está solamente separada para esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés o los profetas? ¿O acaso estar cara a cara con Dios es algo que nosotros y nosotras podemos hacer? ¿Y cómo podemos estar cara a cara con Dios? ¿Cómo podemos estar cara a cara con Jesús? Y yo les propongo que mediante una vida de oración consistente, persistente, una vida de estudio y lectura de la palabra consistente y persistente, y una vida de adoración comunitaria consistente y persistente, podemos acercarnos a la presencia de Dios de manera que podamos decir que estamos cara a cara con Él. Y hablando de la oración, y usando este texto como guía, les pregunto, ¿sería correcto decir entonces que orar es hablar con Dios? ¿Verdad que sí? Y más allá, orar será hablar con Dios como quien habla con un amigo. Eso mismo es orar, es hablar con Dios como usted y yo estamos hablando, sin fórmulas mágicas, sin preconcepciones, sin reglamentos. Sencillamente, tener una intimidad con Él como la que tenemos con un amigo o una amiga. Jesús nos llamó amigos. Así que, ¿por qué no hablar con Él como quien habla como un amigo? Y la oración fue algo que Jesús nos modeló a través de todo su ministerio. Si miramos los 4 evangelios, están llenos de ejemplos en los que Jesús oró. Cuando Jesús repartió 5 panes y 2 peces entre 5,000 hombres más mujeres y niños, ¿qué fue lo que él hizo justo antes? Él elevó una oración al Padre dándole gracias por lo que iba a hacer. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿qué había estado haciendo Jesús durante toda la noche? Jesús había estado orando. Jesús había estado hablando, me atrevo yo a decir, como quien habla con un amigo. Y en la última cena, si miramos los capítulos 14, 15, 16, 17 del Evangelio de Juan, vamos a ver a Jesús orando en distintos momentos. Jesús orando por los 12 apóstoles, por los discípulos, encomendándoselos a Dios. Jesús orando por ti y por mí, por los que habríamos de venir y creer. En Getsemaní, en el momento humano más difícil de Jesús, Él se vació delante del Padre en oración. Y estando en la cruz, también algunas de sus palabras fueron oraciones. Y si seguimos por el libro de los Hechos, vemos una iglesia naciente que ante la persecución, los arrestos, las golpizas que le dieron a los apóstoles, oraba por protección y oraba por valor para predicar el Evangelio. Y si seguimos adelante y miramos al apóstol Pablo, vemos que para él la oración era algo esencial. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Y después de describir de una manera hermosa lo que es la armadura de Dios en Efesios 6, 18, Pablo
nos exhorta de la siguiente forma: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la importancia de la oración en la relación personal con Dios no puede ser subestimada. ¿Y qué hay del estudio de la palabra? ¿Qué importancia, si alguna, puede tener en nuestra relación con Dios? Estudiar la palabra, leerla, meditar sobre ella, nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios. No necesitamos que venga una persona a darnos una profecía, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos habla y nos dirige. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, ese es mi segundo 3:16 favorito de la Biblia. Él dijo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y le inserto yo, la mujer de Dios, sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que el estudio, tener una vida intensa de estudio y lectura de la palabra, nos inspira, nos ayuda, nos redarguye y nos habla de cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y la adoración comunitaria, a lo que me refiero, es lo que hemos estado haciendo hoy. Desde que llegaron los primeros hermanos en la mañana a orar por el culto, el devocional, las clases bíblicas, este momento de exposición de la palabra y el glorioso momento de compartir la cena del Señor, todo eso es un acto de adoración comunitaria. Y eso de orar, de leer la palabra y de adorar en comunidad, aquí dentro del templo y afuera, debe ser algo tan consistente, tan persistente y tan permanente que nos ayude a tener una vida de hablar con Dios, de recibir, escuchar su palabra, sus opiniones, sus instrucciones, y que salgamos entonces a hacer su voluntad de una manera que sea tan constante que se convierta en algo vital como respirar. Que si no nos congregamos, sintamos que nos falta algo. Si no estudiamos la palabra, sintamos como quien siente que no puede respirar. Y si no estamos orando, que también sea necesario reanudarlo porque nos sentimos incompletos. Y cuando estamos cara a cara con Dios, de este texto que leímos, nos dice que podemos llegar a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios que se mencionó en una de las canciones, en la oración. ¿Qué es eso? Eso es fuego, es destrucción, es rayos, es juicio, es muerte. En el Antiguo Testamento vemos la gloria de Dios cómo se manifiesta en el monte Sinaí de una forma terrible. Cómo el tabernáculo se llena de la gloria de Dios, el templo se llena de la gloria de Dios. Y si miramos el Antiguo Testamento, vemos que el que se expone a la gloria de Dios es irremediablemente muerto. Verso 20 de este mismo capítulo 33. Y sin embargo, Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria. ¿Y qué le contestó Dios? En la versión Dios habla hoy que leímos hace un momento, Dios le contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. En traducción, lenguaje actual, se los voy a leer en varias traducciones. Voy a mostrarte todo mi esplendor, le dijo Dios a Moisés. En la Reina Valera de 1995, que algunos de ustedes tienen, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro.
en Reina Valera de 1960 lo describe de esta manera: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y en Nueva Versión Internacional lo describe así: voy a darte pruebas de mi bondad. Así que la gloria de Dios, lejos de ser ruidos, truenos, rayos, juicio y muerte, se trata de la bondad del Dios vivo. De la bondad del Dios vivo en tu vida y en la mía. Y este texto me preguntó, y tengo que compartir la pregunta con ustedes: Edgardo, ¿has visto pruebas de la bondad de Dios en tu vida? ¿Has visto la bondad de Dios pasearse delante de tu rostro en todo su esplendor? Y tuve que contestar que sí. Todos los días, cuando abro los ojos y estoy vivo, estoy viendo un acto maravilloso de la bondad de Dios. Y cuando me viro para el lado y veo a la mujer de mi juventud, estoy viendo la bondad de Dios. Y sabiendo que nuestra hija y su esposo le sirven a Él y le adoran y son ministros de la música, eso es parte de la bondad de Dios, reflejada en mi vida y en la de mi familia. Pero cuando salgo a la calle y veo a un hombre o una mujer que se entrega a favor del hermano o la hermana o a favor de un completo desconocido, estoy viendo un acto de la bondad de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios derramaba su bondad sobre el pueblo de Israel o los profetas o las personas que recibían esa bondad, ponían unas piedras, hacían un altar, preparaban un monumento. La crónica de ese acto de bondad de Dios se hacía formar parte de las Escrituras. Se celebraban fiestas para recordar actos particulares de bondad que Dios había hecho. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no olvidara cómo había sido la bondad de Dios para con ellos. Así que, hermanas y hermanos, no podemos olvidarnos de las cosas grandes que el Dios de la vida ha hecho en nuestras vidas. Esas cosas que a veces miramos atrás y entonces nos damos cuenta, Dios estuvo ahí, Dios puso su mano ahí. Y eso nos llena de gozo y alegría. Y ese es el gozo y alegría con que podemos ir a compartir el Evangelio de Cristo, porque Dios ha paseado su bondad delante de nosotros. Y el pueblo de Israel, que era un pueblo testarudo, corto de memoria, malagradecido, cuando la cosa se ponía difícil, dirigía su rostro al Altísimo y clamaba a Él y se arrepentía. Y Dios nunca los dejó desamparados. Y eso fue a través de todo el Antiguo Testamento. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento, donde por medio del sacrificio de Cristo Jesús, ¿qué pasó con la gloria de Dios? ¿Qué pasó con la bondad de Dios? La gloria y la bondad de Dios salieron del tabernáculo, salieron del templo, salieron del monte Sinaí, y por puro amor, gracia y misericordia, la gloria y la bondad de Dios decidió habitar entre nosotros y nosotras por medio de la encarnación de Cristo Jesús. Y el autor del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos del 14 y 15, lo describe de forma hermosa. Y les leo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La gloria de Dios se hizo visible en nuestras vidas en el Verbo, en el Hijo de Dios encarnado. La bondad de Dios para con nosotros se hizo visible
en Jesucristo. Y yo me puse a buscar definiciones, pastora, de la gloria de Dios. Y me di cuenta que eso es algo que no se puede definir. Leí muchos intentos y quiero compartir uno de esos intentos que hizo un teólogo suizo de nombre Karl Barth, que lo describe así: la bondad, la gloria de Dios. Es la superabundancia, el derramamiento de la perfección del ser divino. Y en cuanto a la encarnación de Jesús, él dice que la divinidad de Dios se derramó en gloria en el hecho de que el verdadero Dios se convirtió en verdadero ser humano en Jesucristo. Esa gloria de Dios, esa grandeza de Dios, esa bondad absoluta de Dios se hizo visible y se hizo presente entre nosotros por medio de Jesús. Y ya que sabemos que la gloria, la bondad de Dios está presente entre nosotros por medio de Jesucristo, debemos preguntarnos qué efecto, si alguno, tiene sobre nosotros esa presencia gloriosa de la encarnación de Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Como tenemos una relación cara a cara con Dios, hablamos con Él como quien habla con un amigo. Podemos experimentar su bondad y su gloria aquí y ahora por medio de la acción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas, que moran en nosotros y en nosotras, los que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto, tenemos que ser irremediablemente transformados y transformadas por esa presencia. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa bondad de Dios, esa gloria de Dios resplandece. Resplandece, debe resplandecer como luz en nuestros corazones y en nuestra vida. Cuando intimamos con Él, estamos cara a cara con Él, hablamos con Él como quien habla con un amigo y dirigimos nuestra atención a su rostro. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Por lo tanto, la gloria de Dios resplandece en Cristo Jesús, porque teniendo una relación con Él, nos acercamos al resplandor de la gloria, al resplandor de la bondad de Dios. Y esa bondad divina es tan absoluta, tan poderosa y tan luminosa que el autor de Apocalipsis, el vidente, cuando habla de la Jerusalén celestial, dice lo siguiente, hablando de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es una gloria, una bondad tan poderosa que impactó al mundo y dejó una huella permanente. Es una bondad tal que, a pesar de haber sido llevado a la cruz y crucificado por mis pecados y los tuyos, desde la cruz Jesús, haciendo una expresión de bondad perfecta, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa gloria de Dios que en el Antiguo Testamento al que la tocaba, al que se exponía directamente a ella, lo mataba de manera irremediable, ahora en el nuevo pacto nos abraza, nos protege, nos cubre y nos salva. ¿Y qué pasa con nosotras y con nosotros? Después que Dios pasea su bondad delante nuestro. ¿Qué pasó con Moisés? Después que la bondad, la gloria de Dios pasó delante de él.
Cuando Moisés miró a Dios, aunque fuera de espalda, ¿qué pasó con el rostro de Moisés? El rostro de Moisés brillaba. Y Moisés no estaba consciente de que la gloria de Dios, de que la bondad de Dios estaba resplandeciendo en su rostro. Pero el pueblo se dio cuenta. Moisés salió de la presencia de Dios a hacer lo suyo, a hacer su trabajo. Y mientras hacía su trabajo como líder del pueblo de Israel, su rostro reflejaba la gloria, la bondad de Dios. Recordemos que en el Génesis, Dios dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que cuando nos acercamos y miramos el rostro de Dios, el rostro de aquel a cuya imagen fuimos creados y creadas, realmente lo que estamos reflejando es la naturaleza con la que Dios nos creó a nosotros mismos. Porque es imposible contemplar el rostro de Cristo y seguir siendo como antes. Y otras preguntas que me hizo el texto de esta mañana y que quiero compartir con ustedes. ¿Refleja nuestro rostro la gloria de Dios? ¿Refleja nuestro rostro la bondad de Dios? ¿Refleja nuestro rostro la imagen de Dios? ¿Refleja nuestro rostro el amor de Dios que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones? Romanos 5. ¿Refleja nuestra vida la bondad, la gloria y el amor de Dios? Y recordemos que en 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que, hermanas y hermanos, seamos intencionales para vivir reflejando la bondad de Dios con nuestras vidas. ¿Dónde? Aquí en el templo, en el estacionamiento, cuando salgamos a la calle, en Plaza Las Américas, en Ponderosa, cuando vayamos a almorzar, los que almorzamos allí a veces, con la familia, en el vecindario, en la comunidad, cuando andamos en el camino y en el camino nos encontramos con una injusticia. ¿Qué va a reflejar nuestro rostro? ¿La bondad de Dios o la indiferencia? ¿Qué va a reflejar nuestro rostro? ¿La bondad de Dios o el juicio? En Juan 15:8 dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en el verso 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si amamos y permanecemos en el Señor, si amamos y nos acercamos a Él en oración de forma persistente y permanente, si amamos y nos acercamos a Él en el estudio y lectura de la palabra, si amamos y nos acercamos a Él por medio de una persistente e insistente adoración comunitaria, vamos a vivir con gozo y con alegría, y con gozo y alegría vamos a llevar el mensaje de Cristo. Y lo vamos a vivir sobre todo. Y en ese proceso de búsqueda de definiciones de la gloria de Dios, de la bondad de Dios, me encontré con algo que escribió un jesuita que se llama Jack Mahoney. Él escribió lo siguiente: mientras los discípulos de Jesús dan fruto y continúan la misión salvífica y evangelizadora dada por el Padre, quedan atrapados en un dinámico amor de las personas de la Trinidad.
claramente contribuyendo a la glorificación de Jesús y Dios Padre, así como del Espíritu Santo, es decir, a su alabanza y a su mayor impacto en el mundo. Cuando nos acercamos al Señor y hablamos con Él como quien habla con un amigo y miramos su rostro, vamos forzosamente a impactar al mundo con la bondad de Dios. Y recordemos que no estamos solos. Jesús nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos prometió el Espíritu Santo y lo cumplió. Y por medio del Espíritu Santo recibimos dones. 1 Corintios 12. Y también somos sellados con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y uno de los elementos del fruto del Espíritu es la bondad. Esa bondad de Dios que es similar a su gloria. Así que sabemos que andamos caminando de manos del Dios Todopoderoso que nos ha tocado con su Espíritu y nos ha capacitado para ser reflejos de su gloria. Ante el clamor de un pueblo oprimido, enfermo y en desesperanza, en el año 1933, ¿qué hizo Dios? Dios respondió y paseó su bondad delante de las congregaciones de nuestras iglesias y delante de las comunidades y delante de hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes que fueron transformadas y transformados por el poder de Dios. ¿Y qué hicieron esas mujeres, esos hombres, esos niños, esas niñas y esos jóvenes? Salieron de los templos a reflejar la bondad de Dios en su caminar y comunidades completas fueron transformadas. Y eso me obligó a preguntarme a mí, ¿puede Dios hacerlo de nuevo el 21 de julio de 2019? ¿Puede volver a hacer lo mismo que hizo en el año 1933? ¿Creemos verdaderamente que no hay nada imposible para Dios? Lucas 1:37. Y yo creo que la exhortación que nos hace esta palabra en esta mañana, en el contexto del Puerto Rico que estamos viviendo hoy, es una exhortación múltiple. Yo creo que el Señor nos está diciendo, nos está llamando y nos está preguntando, ¿quién quiere acercarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta mañana? ¿Quién quiere estar cara a cara delante de Él? ¿Quién quiere hablar con Jesús como quien habla con un amigo? ¿Quién quiere habitar a su abrigo, morar bajo su sombra y estar bajo sus alas? ¿Quién quiere pedirle a Jesús? ¿Quién quiere preguntarle y suplicarle a Jesús? Muéstrame tu gloria, muéstrame tu bondad. ¿Y quién se atreve? Después que Dios pasee su bondad delante de ti, de mí, delante de nosotros, ¿nos atrevemos a salir al mundo a reflejarla? ¿O nos la guardamos en un estuchito para consumo personal? En esta mañana, ¿nos atrevemos a elevar como comunidad de fe un clamor persistente, permanente y organizado para que la bondad y la gloria de Dios se manifieste en esta comunidad de fe, pero sobre todo que se manifieste en nuestro Puerto Rico que tanto lo necesita? Y eso ya empezó. Hay mucha gente orando en este país. Estuvimos haciéndolo aquí el jueves y sé que, como dijo la pastora, todos y cada uno de nosotros lo estamos haciendo. Y en ese sentido, quiero que la exhortación que nos ha hecho esta palabra para ser reflejo de la gloria de Dios y para ser agentes de cambio se materialice en actos y obras de fe. Dios los bendiga.